¿Te has preguntado alguna vez cómo debemos adorar a Dios? ¿Cuál es la forma perfecta, bíblica que Dios exige para su adoración? ¿Qué tipo de himnos, de música, de liturgia debe ser esa que nos lleve ante el trono de la gracia con un espíritu de adoración, alabanza, exaltación del glorioso nombre de nuestro Dios? ¿Por qué hay tantas guerras de adoración? ¿Por qué tantas formas? Bien, si esas son algunas de tus preguntas, en este vídeo hablaremos de ello. Hola, bienvenido a nuestro canal de la Fundación Bíblica. Soy el pastor Pedro Piñol. A lo largo de esta semana en nuestra aula internacional, donde más de 22 países están siendo representados, estamos estudiando justamente el tema de la adoración versus la religiosidad de muchas de las iglesias y la cristiandad en general. Ese estudio nos está abriendo nuestro entendimiento espiritual a verdades bíblicas que nunca antes habíamos imaginado. Si quieres formar parte de ese aula internacional, quiero invitarte. Escríbenos un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com o a masquemaravilloso@yahoo.es. De esta manera, formarás parte de un estudio que diariamente, desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, estamos compartiendo la palabra de Dios, incluso a través de un podcast, donde profundizamos en la palabra eterna. El Salmo 22 nos ha abierto los ojos a una gran realidad. El salmista David escribe desde su corazón con un anhelo extraordinario de adorar a Dios, amarle y alabarle aún en el conflicto. Él llega a decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando leemos el Salmo, descubrimos unos 6 versículos donde él manifiesta su deseo de alabar a Dios. Ahora bien, este Salmo es un Salmo mesiánico, apunta a la cruz del Calvario, apunta a esa obra de redención. Ahí encontramos muchas de las claves que hoy quiero hablar. Una de las claves principales en cuanto a la alabanza es nuestro corazón. Todo empieza aquí, en el corazón, en el deseo ardiente de tener una relación, comunión, cercanía a Dios. Sin embargo, a lo largo de los años, ya desde la antigua cristiandad o incluso en el pueblo de Israel, esa sinceridad de corazón ha sido nublada y enturbiada por una religiosidad vacía de formas, de contenido, pero sin ningún entendimiento de lo que es la espiritualidad. Miremos un momento el cristianismo de nuestros días. Desde los grupos carismáticos, con sus palmas, manos levantadas, éxtasis espirituales, incluso llega al punto de vómitos, de risas locas, algunos intentan creer que son cierto tipo de animal. Esa locura y caos en la adoración es contrastada por el otro lado del gran péndulo, donde nos lleva a una liturgia severa, como vemos en el catolicismo, o incluso en iglesias más conservadoras, donde la himnología sacra ha tomado la forma de adoración casi de profundo dormitar, donde no hay fuego ni pasión, sino más bien pura forma y religiosidad. De esta manera, el corazón de David queda lejos de lo que debería ser la verdadera adoración a nuestro Dios. ¿Cuál de esos puntos es entonces el verdadero? ¿Cuál de esos puntos es el que agrada a Dios? Mi respuesta puede sorprender a más de uno. En mi humilde opinión, ninguno de los dos. Las formas de adoración han sido construidas a lo largo de muchos siglos por pura metodología eclesial y también por pura tradición. La palabra tradición es muy interesante en las Escrituras. La realidad es que solamente en 3 versículos es usada para referirse a la enseñanza bíblica que Pablo mismo transmitió a su iglesia. Pero la tradición de los padres es justamente aquello que apartaba al creyente y a los santos de adorar correctamente a Dios. Miremos un momento en la palabra de Dios en un pasaje. Vayamos a abrir en Mateo capítulo 15. En Mateo 15, empezando en el versículo 2, los fariseos se han acercado al Señor Jesucristo y han empezado a criticarle sus formas, maneras y especialmente cómo rompía la tradición. El versículo 2 nos dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo el Señor Jesús les dijo:
¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Escucha esto. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Tanto en Mateo como también en el Evangelio de Marcos, donde el paralelismo a este pasaje nos da otras verdades, se nos muestra el peligro de la religión farisaica. En esos tiempos había diferentes grupos. Los fariseos formaban un grupo muy importante dentro de la ciudadanía de Israel, pero después estaba el otro grupo, los saduceos. Un grupo importante se había retirado también a Qumran, a las altas montañas en el desierto cerca del Mar Muerto. Eran los esenios. Ellos no querían saber nada con esa religiosidad del templo. Pero no eran los únicos, estaban los celotes, estaban dispuestos a luchar contra el imperio de Roma. Y en medio de ese caos nace el cristianismo, los seguidores de Cristo. Esos grupos, cada uno de ellos, tenían formas de adoración diferentes, que habían adaptado a sus circunstancias, a sus gustos y aquello que pensaban que era lo mejor, según ellos mismos creían. Pero la tradición de los padres, como dijo el Señor Jesucristo, les había alejado de Dios. Por eso Cristo llegó a decir, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hoy en día continúa habiendo esa misma situación. En aquellos entonces había dos posiciones drásticas confrontadas. Una de ellas era la enseñada por un importante rabino, Hillel, de la escuela talmúdica. Enseñaba una interpretación de la Biblia, de la Torá, del Antiguo Testamento, liberal y casi realmente relajada. En contraposición estaba otro rabí, también de la escuela talmúdica, Shammai. Shammai era drástico, recto, fuerte en toda su posición. Él enseñaba la necesidad de cumplir la ley a rajatabla. Esas dos contraposiciones luchaban entre sí para saber cuál de ellas era más agradable a Dios. ¿Te suena? Hoy en día seguimos viendo la misma pugna dentro de las iglesias. Cuando estudiamos la palabra adoración en la Biblia, descubrimos rápidamente nuestros propios conceptos equivocados. Tengo en mis manos un dulcimer, un peculiar instrumento de música de cuerda, utilizado para la adoración en lugares como Israel, muy parecido a el arpa o las arpas que tocaba el rey David. Suena bastante extraño, pero muy bonito. En contraposición a esto, tengo otro instrumento. ¿Quieres oírlo? El shofar, un instrumento utilizado en el antiguo Israel para la llamada también a la guerra, pero también a la profecía. ¿Cuál de estos dos instrumentos es más agradable a Dios? El hombre puede decidir cuál suena mejor a su oído. Pero el uso de estos instrumentos ambos se encontraban en la adoración a Dios, con diferentes objetivos y propósitos. Entonces, no es tanto el instrumento lo que nos lleva a la adoración a Dios, sino el propósito, el corazón. Y hago una pregunta más. ¿Es realmente la música lo que es alabanza y gloria a Dios? Esa es una pregunta que voy a intentar resolver. Cuando estudiamos las palabras en hebreo, francamente descubrimos que hay una infinidad de ellas para poder definir lo que es la alabanza y la adoración. Pero las más usadas no es las canciones o los himnos o el bailar. La más usada para la alabanza es el término hebreo que se traduce proclamar. Compartir, poder decir aquello que Dios ha hecho en mi vida y mi corazón de gratitud, por ello le alaba. De esta manera encontramos en el mismo Nuevo Testamento las alabanzas de Simón en el templo al ver al Goel, al Redentor, o de la misma Ana. Encontramos la adoración de los pastores cuando se acercaron a ver al niño, o encontramos también a los ángeles, que escuchad bien, no cantaban. Es un error producido por la himnología de las Navidades pensar que los himnos
Los ángeles cantaban con gloria. No, no cantaban. Proclamaban, decían, ponían su corazón en la realidad que el Hijo de Dios había nacido. Cuando hablamos de alabanza, la música agrada al oído humano, pero la proclamación agrada al oído de Dios. Y en ese aspecto, nuestra mente ahora empieza a perfilar mucho más hacia dónde debe dirigirse nuestra adoración, nuestra alabanza y la gloria que debemos dar a Dios. No es solamente en la música y la parafernalia musical, sino en un corazón humillado, contrito, que proclame lo que Dios ha hecho en mi vida. Ahora bien, sé que para algunos las formas clásicas de himnología, como en nuestro caso, son las apropiadas. A mí me enseñaron que la forma mejor de arte es la forma clásica, tanto en la pintura como en la música. Las formas clásicas son, por así decirlo, el estándar. Tiene gran razón en decir este aspecto de la historia del arte. Pero la música clásica de los compositores como Bach, Schubert, Mendelssohn, Beethoven, Debussy, Liszt. Cuando estudiamos la vida de esos personajes, descubrimos rápidamente que eran de todo menos santos. No eran hombres que alababan y glorificaban a Dios en sus vidas. Muchos de ellos eran realmente hombres perversos con profundos problemas en su alma. Entonces, ¿su música es la única que nos puede llevar a Dios? Eso es lo que nos han dicho, nos han enseñado. Pero tal vez estábamos equivocados. Y debemos darnos cuenta que a pesar de esas formas clásicas, redondas y excelsas, no es oro todo lo que reluce. Por lo tanto, ¿cómo acercarnos a Dios a través de la música? Bien, piensa un momento en ello. Si escucháramos los himnos que cantaba David, podríamos sorprendernos. La música que él estaba interpretando con su arpa no era música anglosajona como la himnología que nosotros cantamos. Era música hebraica, con ritmos muy diferentes a nuestros ritmos, con percusión, cuerdas, instrumentos de viento como las flautas, trompetas, tamboriles. No tengo duda que en la adoración a Dios en el templo la abundancia de instrumentos era perceptible y visible. Así también nos lo narra ahí en Primera de Crónicas. Mi ideal en la música es poder traer toda nuestra capacidad humana de voces, de instrumentos para la gloria de Dios. Lo habéis oído bien, para la gloria de Dios. No para nuestra satisfacción. La música que muchas iglesias escogen viene en los parámetros de qué le gusta al pastor o al liderazgo. No realmente qué es lo que le gusta a Dios. Y puede sorprender esto. Pero debemos volver a perfilar nuestra adoración. Como vayamos a Juan, capítulo 4. Mira ahí a una mujer acercándose al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo pidiéndole agua. Está bien. Ella queda en shock. Este judío me pide agua a mí, que soy una samaritana. Señor Jesús la confronta con sus propios pecados, va a la llaga del corazón y le dice, tráeme a tu marido. No tengo marido, le responde la mujer. Ya lo sé que no tienes marido, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Una mujer que tenía verdaderos problemas en sus relaciones. La mujer cambia el chip y empieza a hablar de religiosidad. ¿Dónde debemos adorar? ¿Aquí en Samaria? ¿Allí en Jerusalén? Y el Señor Jesús le da una respuesta que es clave. El Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esa es la clave de la alabanza y la adoración. No la liturgia, parte de ella creada a lo largo de siglos por la misma Iglesia Católica, el orden del culto, las lecturas, los himnos, la predicación, el sermón, las oraciones, todo es forma y parafernalia, no importa en qué sección, conservadora o liberal. Pero Dios no busca eso. Dios busca un corazón contrito y humillado, un corazón que cuando se acerca a la palabra de Dios diga, oh Padre, háblame, quiero escuchar tu voz. En ese aspecto, el Espíritu Santo interviene en el corazón del creyente
rompiendo su alma. Y como el salmista en el Salmo 22, proclamando lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Lo que estoy diciendo en este vídeo puede romper muchos paradigmas. Puede incluso asustar a algunos de los miembros de mi propia iglesia. Pero no tengo miedo de decir la verdad. Y la verdad es esta. Debemos llevar nuestro corazón a un rendimiento total para que nuestra vida glorifique a Dios, sea que bebamos, sea que comamos, sea lo que sea que hagamos, Dios sea glorificado en ello. El énfasis en la música, en la ropa, el énfasis en la parafernalia exterior, en la religiosidad de nuestros días, de poco sirve. Dios mira al corazón. Responde este vídeo a tus preguntas. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás cantando himnos en una iglesia pero blasfemando su nombre día a día? ¿Estás levantando tus manos y diciendo ¡Aleluya, aleluya! Ya, aleluya. Pero el fruto del Espíritu no se ve en tu vida porque el Espíritu Santo está contristado y apagado y la verdad no aparece en tu corazón. Alma que escuchas, quiera el Señor llevarnos a una adoración, a una alabanza de su bendito nombre, haciendo que nuestras vidas sean olor fragante de suavidad ante Él. Hablaré más de la tradición en nuestro siguiente vídeo. Te invito a que veas esos vídeos. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni una sola notificación. Dale a la campanilla, es importante. Quiero decirte que tú formas parte de nuestra YouTube Gración y estamos orando por ti, deseando que Dios te bendiga. Gracias.